Increíble. Chocante grito a millonario equivocado y su madre la eligió como yerna sorprendente. Javier se encontraba en la plaza central de su pequeño pueblo, donde la música era el lenguaje que conectaba a cada uno de sus habitantes. Sin embargo, para él, el peso de su dualidad se hacía insoportable. Ingeniero de día, cantante de noche, su vida era un tira y afloja entre el deber y el deseo. Era el hijo exitoso que su padre siempre había esperado, pero la música que brotaba de su ser era la verdadera esencia que latía en su corazón, la cual debía esconder tras una máscara de formalidad y expectativas. Mientras el sol se ponía, el aroma de tacos y el bullicio del mercado invadían sus sentidos, pero en su mente solo había ecos de comparaciones. Gregorio, su antiguo compañero, había regresado del extranjero con una fortuna. Su nombre resonaba en todos los rincones, un contraste brutal con su propia invisibilidad. Cada felicidades, Javi, sonaba como un recordatorio de su éxito profesional, pero también era una espada de doble filo que le cortaba las alas en su anhelo artístico. ¿Cuántas veces habría querido que se olvidaran de su título y se acordaran de su voz? La angustia en su estómago se mezclaba con la presión que le ejercía su hermano, quien, cual sombra, se encargaba de hacerle notar su supuesta inferioridad. Tú solo eres un ingeniero, solía decir con desdén. En esos momentos, Javier deseaba liberar su voz en una serenata, que la melodía sanara sus heridas invisibles. Pero ¿acaso valdría la pena renunciar a su estabilidad por un sueño que parecía tan lejano? Su mente giraba a 1000 por hora y cada respuesta que encontraba era un eco de su propia duda. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la noche de la competencia se acercaba y con ella una oleada de pensamientos sombríos. Javier pensaba en su madre, doña Rosa, quien siempre encontraba la forma de guiarlo, aun en su propio sufrimiento. Su apoyo incondicional, su amor, era el refugio que siempre lo había acompañado. Pero ahora, su negocio familiar enfrentaba dificultades y la presión sobre sus hombros se multiplicaba. ¿Qué harías tú en mi lugar, mamá?, se preguntaba en silencio, debatiéndose entre el deber familiar y su necesidad de abrazar la música. Mientras la multitud en la plaza comenzaba a llenarse, Javier sintió que el aire se volvía más denso, su corazón latía al compás de sus pensamientos. La idea de ver a Gregorio, reluciendo con su éxito, lo invadía de ansiedad. ¿Sería suficiente su voz para hacerlo recordar que él también podía brillar? Pero, ¿a qué costo? La angustia aplastante se convirtió en desesperación. Por un momento, todo pareció detenido. Los murmullos se acallaron, dejándolo a solas con sus demonios. La presión de ser un hijo ejemplar chocaba con sus deseos más profundos. Podría ser fiel a sí mismo y avanzar. En ese instante crucial, Javier se vio atrapado en el silencio de su propia confusión. Sus decisiones hoy dibujarían el camino de su mañana. La pasión por la música, su legado familiar y el eco del éxito resonaron simultáneamente en su mente. Era el momento decisivo, el abismo que lo podía llevar a la gloria o a la oscuridad. ¿Tendría el valor para alzar la voz y ser quien realmente era, o dejaría que su apellido lo definiera por siempre? La llegada de la noche era inminente, y con cada paso que daba hacia la plaza, Javier podía sentir cómo la ansiedad se transformaba en un torrente de emociones conflictivas. La música, que siempre había sido su refugio, ahora resonaba como un lamento en su interior. La competencia no era simplemente un escenario, era el juicio de su esencia, una confrontación explosiva entre lo que se esperaba de él y lo que realmente deseaba hacer. Mientras se acercaba, los murmullos de la multitud se convertían en un eco distante. La gente abrigaba grandes expectativas, pero su mente solo podía anhelar el consuelo de una melodía que le recordara quién era. En lugar de una serenata, el temor a la decepción parecía cantar más fuerte. ¿Qué pasa si fallo? ¿Y si mis notas no resuenan como las de Gregorio?, cuestionaba en silencio. Se obligaba a recordar cada ensayo, cada momento de práctica solitaria, pero su inseguridad siempre se colaba entre los acordes. Cuando finalmente cruzó el umbral de la plaza iluminada, se encontró ante un espejo de rostros curiosos. Allí estaban, amigos y conocidos, algunos que nunca habían apreciado su amor por la música. ¿Quién eres?, parecía susurrar la mirada de cada espectador, mientras él anhelaba gritar, soy más que un ingeniero. En sus ojos, Javier notó destellos de diversión, pero, en lo más profundo, él sentía que muchos no creían en su sueño. La presión del legado familiar lo aplastaba.
La historia de su padre, sus sacrificios y expectativas, emergían como sombras en su mente. Debería dejar que la música, algo tan vital para él, se desvaneciera por el temor a desilusionar a su familia. No podía quitarse de la cabeza el desafío que se avecinaba. La competencia no solo era por un trofeo, era un grito contra el titubeo que lo había mantenido atado. Las palabras de su hermano resonaban: eres un ingeniero. No olvides eso. Mientras se preparaba para el momento crucial, Javier sintió un repentino destello de claridad. En lugar de sumergirse en la incertidumbre, decidió que era hora de transformar su miedo en una fuente de energía. La música dejaba de ser una culpa para convertirse en su verdad. En ese instante, imaginó cada acorde que había soñado, cada letra que había escrito en la oscuridad de su habitación, esperando que un día le dieran valor. Tomó una respiración profunda, sintiendo como el aire se llenaba de posibilidades. Con una determinación renovada, recordó que no estaba solo. Su madre siempre lo había alentado a perseguir sus sueños, a nunca dejar que el miedo lo detuviera. Y así, con la luz de la plaza brillando sobre él, Javier encontró su voz interior: hoy soy para mí. Hoy voy a cantar. Con este nuevo enfoque, se sintió menos preocupado por la percepción de los demás y más decidido a comunicar su verdad a través de la música. La energía en el aire cambió, y en esa conexión profunda consigo mismo, comenzó a caminar hacia el escenario, un encuentro de su pasado y su futuro, pero justo antes de entrar, una figura se interpuso en su camino: Gregorio, con su confianza desbordante y una sonrisa desafiante. Listo para perder, le lanzó, y Javier sintió que las dudas resurgían. En ese instante, la enorme sombra del fracaso se cernía de nuevo sobre él. El instante había llegado. Sería un enfrentamiento directo entre la incertidumbre y la ambición. ¿Podría Javier superar el desafío y hacer que su voz resuene más allá de las comparaciones? La música estaba a punto de empezar, y con ella, la batalla por su identidad discurría en un abismo más profundo que nunca. ¿Tendría el valor para despegar, o se dejaría aplastar por la presión de lo que otros esperaban de él? El susurro cargado de desafío que Gregorio había lanzado resonó en los pensamientos de Javier como un eco oscuro. Era una provocación, un intento de desestabilizarlo justo antes de que el primer acorde rompiera la estática del ambiente cargado de expectativas. Sin embargo, en lugar de dejarse arrastrar por la corriente de inseguridad, decidió tomar ese desafío como una chispa. La adrenalina comenzó a fluir por sus venas, impulsándolo a avanzar hacia un destino incierto. Mientras se acercaba al micrófono, Javier se dio cuenta de que cada paso estaba forjando su camino hacia la realización personal. La voz de su hermano todavía resonaba en su mente, pero esta vez no era una cadena que lo ataba, sino un motor que lo impulsaba. Soy más que un ingeniero, se repitió en silencio, y el mantra comenzaba a calar hondo en su ser: el clic de la guitarra, el sonido de las cuerdas vibrando y la primera mirada de la multitud caló en Javier como un torrente de energía febril. No podía permitir que la intimidación lo desbordara, en cambio, decidió canalizarla hacia la interpretación que estaba a punto de realizar. En el instante que comenzó a tocar, las notas emergieron con una claridad que ni él mismo había anticipado. Su voz se alzó, ecoando en la plaza como un grito ancestral de liberación. En ese microsegundo, se sintió volar por encima de las expectativas, sintiendo como sus miedos se desvanecían en el aire vibrante del momento. Para él, la actuación no era solo un desafío, era una afirmación de su identidad. Sin embargo, mientras se sumergía en el universo musical que había creado, algo más comenzó a gestarse en su interior. La conexión con los espectadores se intensificaba, y sentía cada mirada como una invitación a abrir su alma. Pero entre el público, las miradas críticas de aquellos que conocía más íntimamente se vislumbraban como sombras. Fue entonces que la inseguridad asomó una vez más, recordándole todo lo que estaba en juego. Fracasar significaba más que no ganar un trofeo, era la posibilidad de decepcionarse a sí mismo, y de confirmar las dudas de los demás. Este conflicto interno lo invadió mientras interpretaba la última estrofa. Pero en medio de la canción, decidió sumergirse completamente en sus sentimientos, en la vulnerabilidad que siempre había temido. Con cada palabra, empezó a reconstruir su relato personal, a narrar las esperanzas, los fracasos, y la búsqueda de su verdadero yo. La empatía de la multitud se transformó, y él pudo ver destellos de entendimiento en los rostros que lo rodeaban. Su voz era una mezcla de dolor y alegría, porque entendía que estaba compartiendo algo más profundo que música. Había comenzado a enfrentar su propia realidad, el constante tira y afloja entre las expectativas y los deseos. Terminó su actuación con los ojos cerrados, permitiendo que la última nota flotara en el aire, y cuando abrió los ojos nuevamente, la plaza estalló en aplausos. Esa euforia era nueva para él, un bálsamo para su alma. Sin embargo, el eco de la amenaza de Gregorio seguía presente, y el desafío inicial nunca se disipó del todo.
Javier comprendió que su viaje personal apenas había comenzado. La música había sido la primera batalla ganada, pero dentro de sí mismo sabía que había más cuestiones que enfrentar. ¿Podría sostener esta energía? ¿Sería suficiente para enfrentar los juicios de su propio corazón y de su familia? Mientras la multitud lo aclamaba, la figura de Gregorio entre la multitud se iluminó de un modo inquietante. Este no era el final, era solo un primer paso hacia su verdadera confrontación. La búsqueda de su identidad se había convertido en un camino que lo llevaría a nuevas revelaciones, ya no solo sobre su música, sino sobre sí mismo. En su pecho latía una determinación renovada, no solo había cantado, sino que se había liberado. Pero la sensación de triunfo era solo temporal, lo que realmente anhelaba era un sí rotundo de sí mismo, y eso lo empujaba hacia un nuevo destino, más incierto y emocionante que nunca. Lo que no sabía era que el verdadero enfrentamiento con Gregorio estaba aún por llegar, y con él, la oportunidad de demostrar que su canto iba más allá de una simple competencia. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar para encontrar su verdadero lugar? La ovación resonaba en sus oídos mientras Javier se sentía aún suspendido en el aire de la actuación. Sin embargo, algo se movía dentro de él, un impulso que le decía que no podía detenerse aquí. Aquella victoria sobre sus miedos iniciales había abierto una puerta, y debía estar preparado, porque Gregorio no era un desafío que se olvidara tan fácilmente. Moverse entre los aplausos fue un acto casi automático. Con cada paso, la euforia se desvanecía y la sujeción de la realidad regresaba. Había un precio que pagar. Su hermano había dejado en claro que la música no sería suficiente para validar su elección de vida. Era un recordatorio constante que, como un eco, resonaba en las decisiones que tomaría a partir de ahora. En la búsqueda de su lugar, se percató de que su viaje no solo era personal. También, se convirtió en un escenario donde cada encuentro lo retaba a redefinirse frente a los demás, en especial ante aquellos que iniciaban la danza de la competencia. Al dejar el escenario, sintió la presión de sus compañeros, aquellos quienes habían compartido su incertidumbre en la música. Había un camino claro, entrenarse aún más, no solo para superar a Gregorio, sino para volverse un verdadero artista en su propio derecho. La idea de formar su propio equipo resonaba en su mente. Necesitaba rodearse de personas que compartieran su pasión, que comprendieran su lucha. Así, decidió que daría ese paso, hablaría con otros músicos en su red, buscaría colaboraciones más allá de lo convencional. En los días siguientes, Javier se conectó con viejos conocidos y nuevos talentos. Se sentó con un grupo de amigos de la Facultad de Música, entendiendo que juntos podían crear algo único. La química era evidente en sus ensayos, riffs y melodías empezaron a fusionarse, desafiando cada percepción que tenía de su propia capacidad. Se sintió más vivo, más presente. Con cada nota, liberaba una parte de sí mismo que había estado escondida. Mientras tanto, las críticas de su entorno seguían acechándolo. Las palabras de su madre, de los amigos más cercanos e incluso de Gregorio, le recordaban que el camino del artista no era solo sobre un escenario, había que luchar con la narrativa familiar que pesaba sobre sus hombros. A menudo se preguntaba, ¿qué significaba realmente el éxito para él? ¿Era solo el aplauso o también el reconocimiento interno de su propia voz? La presión lo llevó a cuestionar estrategias más profesionales. Su laptop se convirtió en su mejor amiga, ya no solo para componer, sino para investigar sobre cómo construir una presencia sólida en el mundo musical. Comenzó a delegar tareas, se unió a foros de discusión, y, sobre todo, aprendió a promocionarse efectivamente en redes sociales. Las herramientas del presente le ofrecían una vía inédita para conectar con el público, un camino que no se basaba únicamente en la improvisación musical, sino en la proactividad personal. Sin embargo, el inminente encuentro con Gregorio siempre estaba presente. La preparación para ese momento de verdad se sentía como una metáfora del viaje que estaba emprendiendo. En su mente, había una batalla pendiente que no se trataba solo de estilos musicales, sino de capacidades intrínsecas, de demostrar que no era un simple ingeniero tocando la guitarra, sino un artista en formación, dispuesto a enfrentarse a cualquier adversidad. Un día, mientras ensayaban una nueva composición, el grupo se enfrentó a un bloque. Javier, sintiendo que había llegado a un punto crucial, propuso algo audaz, un evento en vivo. Un concierto donde se presentarían como banda, exponiéndose no solo al público, sino a la crítica que ellos mismos temían. En un susurro colectivo de consenso, la propuesta fue aceptada, y una llama de emoción iluminó los rostros de sus compañeros. Crisis y crecimiento personal convergieron en este nuevo reto, pero el verdadero camino hacia el evento se mostró como un intervalo lleno de autodescubrimiento y dilemas. La fecha se acercaba, y Javier no podía evitar preguntarse cómo enfrentaría al hermano que lo había empujado a este viaje, y, más importante aún, qué pasaría si fracasaba frente a él.
Podría enfrentarse a sus propios miedos nuevamente, y esta vez, con más en juego que antes. La batalla estaba al caer, y las respuestas estaban aún borrosas a medida que se adentraba más en el proceso de su transformación. Había mucho por perder, y ese peligro inminente forzaba a Javier a explorar límites, en su carrera y en su vida. La tensión se palpaba en el aire, y la pregunta resonaba con fuerza: ¿está realmente preparado para la confrontación que se avecinaba? La idea del concierto se había afianzado en la mente de Javier y se convertía en una obsesión, un motor que impulsaba cada ensayo y cada nota que salía de su guitarra. Sin embargo, a medida que la fecha se acercaba, la presión que antes lo había estimulado comenzó a transformarse en ansiedad. La posibilidad de una gran actuación representaba tecnologías y promesas, pero también traía consigo el espectro del fracaso. Era un terreno escabroso, uno en el que lo único claro era que debía demostrar que su elección de vida era válida. Durante los ensayos, sus compañeros también enfrentaban sus propios demonios. Las inseguridades emergían y las primeras críticas internas nacían en medio de su creatividad colectiva. Javier se sorprendió al ver cómo, en esos momentos de tensión, la conexión del grupo se fortalecía de manera inesperada. Cada uno de ellos lidiaba con su pasado, sus sueños y temores, mientras encontraban un espacio para volverse vulnerables. Aquella intimidad se tornó en su herramienta más potente. Necesitamos contar una historia con nuestra música, dijo Amanda, una de las vocalistas, con la voz entrecortada mientras miraba a sus compañeros. Esta propuesta resonó profundamente en Javier. Era el reconocimiento que necesitaban, dejar de lado la idea de simplemente impresionar para abrazar el poder de expresar sus experiencias personales. En ese instante, se dio cuenta de que el éxito no solo residía en obtener una ovación, sino en hallar una conexión auténtica con la audiencia. Con esa nueva visión, Javier decidió enfocarse no solo en crear melodías pegajosas, sino en escribir letras que reflejaran las luchas que todos enfrentaban. Cada ensayo fue una mezcla de vulnerabilidad y desafío, cada acorde se entrelazaba con un fragmento de sus historias. Javier comenzó a cuestionar su posición como líder dentro del grupo. De repente, el peso de la responsabilidad se tornó en una alianza entre iguales. Cada uno aportaba su historia, su voz. El resultado era un entramado de emociones que resonaban con la realidad del esfuerzo y la lucha constante. Sin embargo, la claridad que sentía en su música no se trasladaba a su vida personal. Las palabras de su hermano resonaban en su mente cada vez que se sentaba a trabajar en la promoción del evento. La pregunta sobre el verdadero sentido del éxito continuaba martillando en su cabeza: ¿qué significaba realmente lograr su objetivo? Noche tras noche, investigaba cómo alcanzar una audiencia más amplia. El marketing musical se sentía distante. La idea de desmoronarse frente a su familia era un temor que persistía y lo instaba a buscar validación externa. Aunque el trabajo grupal le brindaba un sentido de pertenencia, necesitaba reconciliarse con su propia percepción. Javier se dio cuenta de que había estado buscando la aprobación de los demás en lugar de establecer su propia definición de éxito. Al mirar hacia atrás, entendió que cada paso que había dado había sido una forma de reafirmar su compromiso consigo mismo, aunque a menudo lo hacía a través de las expectativas ajenas. El día antes del evento, una mezcla de nerviosismo y determinación se apoderó de él. Se sentó solo en su habitación, rodeado de partituras y letras, revisando cada detalle que debía acertar. La incertidumbre lo invadió cuando un mensaje de su madre llegó: recuerda, Javier, no siempre se gana. Esas palabras, en vez de alentar, parecían aterradoras. Estaba preparado para aceptar la derrota si llegaba. La noche anterior al concierto, luego de largas horas de ensayo, Javier propuso una reunión con la banda. Mientras charlaban sobre sus expectativas y miedos, la conexión palpable entre ellos se transformó en una especie de pacto. Se sentaron en un círculo, hablando abierta y cruda, y cada uno a su vez compartió un aspecto que lo atemorizaba. Al terminar, Javier sintió que estaban listos, no solo para actuar, sino para ser genuinos. Iban a compartir su viaje, incluso si eso significaba arriesgarse a ser vulnerables ante el mundo. El día del evento llegó como un tsunami de emociones. Las luces del local brillaban intensamente, casi deslumbrantes, y el murmullo del público se sentía como un rugido. Javier miró a sus compañeros, quienes se preparaban para salir al escenario. Había algo más grande en juego esta noche. La batalla personal que había estado tejiendo en su mente ahora demandaba una respuesta tangible. Mientras el telón se levantaba y las miradas del público se fijaban en ellos, Javier respiró hondo, consciente de que no solo estaba frente a una audiencia, sino ante un desafío que abarcaba su propia identidad. Sería capaz de enfrentarse al eco de sus inseguridades y, sobre todo, a la expectativa de su propio hermano. La confrontación estaba a minutos de convertirse en realidad, y su corazón latía con fuerza, resonando en cada nota que tocaba. El momento había llegado,
y la pregunta circulaba en su mente, ¿realmente estaba preparado para el juicio, no solo del público, sino el más importante, el de sí mismo? La primera nota resonó en el aire como un relámpago, electrizando el ambiente, y Javier sintió que su corazón latía al mismo ritmo. La luz del escenario iluminaba a sus compañeros, cada uno concentrado en su papel, pero en el fondo, Javier sabía que el verdadero protagonismo recaía sobre sus hombros. Al cerrar los ojos por un instante, se entregó a la melodía, buscando la esencia de lo que habían estado creando. La voz de Amanda se alzó en un canto desgarrador, evocando emociones que todos tenían guardadas. Con cada acorde, la historia que habían decidido contar comenzó a tomar forma. Esa conexión auténtica fue el hilo que unió su actuación, convirtiendo una simple presentación en una experiencia visceral. Sin embargo, mientras interpretaba, una sombra de duda lo alcanzó. ¿Podría realmente conectar con la audiencia? Vibrar en la misma frecuencia y transmitir lo que llevaban dentro, a pesar del aplauso ensordecedor que siguió a su primera canción. Javier, instintivamente, centraba su visión en los rostros del público, buscando señales de reconocimiento o desaprobación. Esa búsqueda fue un reflejo doloroso de su propia lucha interna. Le dio espacio a la idea de que quizás, solo quizás, el miedo a fallar lo había acompañado siempre, incluso en los momentos de aparente éxito. A medida que avanzaban en la presentación, el sentimiento de unidad con sus compañeros superaba cualquier duda. Era como si, en ese instante, sus historias individuales se fusionaran en un solo relato, dando a cada nota un peso distinto que no podían ignorar. El aplauso se convertía en aliento, cada grito de aliento era como un baluarte que lo defendía de sus inseguridades. Pero la lucha no se limitaba al escenario. Tras cada presentación, Javier sentía la presión del mundo exterior apretando su pecho. En los días siguientes, tendría que lidiar con las repercusiones de su actuación, críticas, reflexiones personales y la aprobación de su familia, especialmente la de su hermano. Cada vez que pensaba en ello, sus manos temblaban imperceptiblemente. Aun con la euforia creativa del momento, sabía que había desafíos por venir y el éxito en el escenario no garantizaba la tranquilidad en su interior. En momentos de pausa, Javier se encontró mirando al público, donde vislumbró a un joven que, al parecer, lo observaba con admiración. Ese solo gesto lo llevó a cuestionarse el impacto que sus letras podían tener en otros. Y si, a través de su música, podía iluminar el camino de alguien más en su lucha personal. La posibilidad le encantó y llenó su ser con un propósito renovado. Al terminar el show, rindió tributo a cada uno de sus compañeros y se sintió abrumado por la conexión que habían establecido. No obstante, cuando se sujetó el micrófono para dar las gracias, un sudor frío le recorrió la espalda al darse cuenta de que debía aceptar un nuevo desafío, la inminente crítica de su familia. Ya no podía posponer la confrontación con su hermano y los estándares que había creado en su mente. Era el momento de ser valiente, no solo en el escenario, sino también en su vida cotidiana. Antes de que el sonido se desvaneciera en el eco de la sala, Javier se prometió que no permitiría que el juicio ajeno moldeara su autoestima. La decisión estaba tomada. Se acercaría a su hermano, no como un artista ansioso, sino como un ser humano dispuesto a mostrarse vulnerable. No todo era aplauso y éxito, había que enfrentar la despótica sombra del miedo al fracaso que había cultivado durante años. El futuro se agazapaba ante él, lleno de incertidumbres. Pero ahora, en lugar de huir, deseaba confrontarlo. Al salir del escenario, se preguntó si realmente estaba listo para esa carga emocional. Con un nudo en la garganta y la adrenalina aún corriendo por sus venas, el verdadero desafío apenas comenzaba. Tendría suficiente valor para enfrentarse a lo más profundo de sus inseguridades y aceptar que el verdadero éxito empezaba donde terminaba su zona de confort. La semana siguiente a la presentación fue un torbellino de emociones. Javier despertaba cada mañana con la misma sensación de ansiedad. La música lo había liberado durante unos breves momentos, pero la realidad lo golpeaba con fuerza al recordar que su hermano, Pablo, aún no había escuchado su actuación. Este hecho lo llevó a la conclusión de que no podía esconderse detrás de las luces y melodías por más tiempo. Era hora de desnudarse emocionalmente, de mostrar su verdadero yo. El día de la conversación llegó tras un maratón de ensayos. Javier se sentó en su habitación, con el estruendo de los sonidos de la ciudad de fondo, intentando ordenar sus pensamientos. La presión era intensa, su madre lo había preparado para el encuentro, destacando los talentos de su hermano, las expectativas, y su eterno papel de el hijo exitoso. ¿Cómo podía expresar lo que llevaba dentro sin caer en el abismo de la comparación? En lugar de prepararse para excusas o justificaciones, decidió que, lo que realmente necesitaba, era ser sincero y vulnerable. Al llegar a la casa de su madre, su corazón palpitaba frenéticamente. Al abrir la puerta, la familiaridad de esos espacios le trajo una ola de nostalgia y temor.
Las risas del comedor resonaban y, por un instante, sintió la tentación de huir. Sin embargo, el brillo del micrófono aún zumbaba en su mente y la melodía de su última interpretación revivía, haciéndolo sentir que había un propósito tras su miedo. Mientras se acomodaba en la mesa, Javier dio un vistazo a Pablo. Allí estaba, inmenso en su rol de hijo perfecto, riendo y hablando de sus logros. La información fluía, pero Javier sentía una desconexión. El impacto emocional de haber estado en el escenario y el posible poder de sus letras comenzaron a chocar contra la inseguridad de aquel chiquillo que aún aguardaba aprobación. A medida que la cena avanzaba, el odio hacia la constante comparación se tornó en un deseo de abrazar su autenticidad. Justo cuando pensó que podría dejarlo para otro día, se armó de valor. Mientras las palabras salían, Javier se dio cuenta que no se trataba solo de buscar la validación de su hermano, era un viaje para ser honesto consigo mismo y liberarse de la carga de las expectativas ajenas. He estado luchando con mi música, con lo que realmente quiero ser. No todo es acerca de seguir un camino trazado, confesó, intentando que sus palabras tuvieran el poder de deshacer una vida de dudas. El asombro de su familia fue palpable. Pablo, en medio de un bocado, se detuvo y miró a su hermano como si, de repente, hubieran cambiado las dinámicas. ¿Qué estás diciendo, Javier? Siempre fuiste bueno, solo tienes que perseguirlo, replicó, una mezcla de confusión y desafío en su mirada. Aquel comentario hizo que Javier se sintiera expuesto, oscilando entre una pequeña victoria y un viejo temor. Repetiría Pablo las palabras de crítica audaz que tanto había temido. La conversación se tornó en una lucha por el entendimiento. Pero Javier, con cada frase, lograba sentir que se estaba descubriendo a sí mismo. Existía una reconstrucción lenta pero firme de su identidad frente a su hermano. Lo que estaba en juego ahora no era solo la aceptación, era un reset de su propia carrera y su relación familiar. Cuando la charla finalmente se desvaneció, ambos hermanos se miraron con un aire de complicidad renovada. No obstante, la presión interna aún persistía, y Javier se preguntaba después de todo ese esfuerzo, si realmente había llegado a un entendimiento. Estaba listo para liberarse de lo que no era, o el peso de la historia familiar priorizaría el deseo de ser lo que esperaba. Esa noche, Javier se quedó meditando, sin respuestas definitivas pero con un fuego renovado. La búsqueda solo comenzaba, y mientras el sonido de las guitarras pasaba por su mente, una inquietante pregunta asomó. ¿Estaba su corazón dispuesto a seguir en este camino de autodescubrimiento, o el eco de las críticas lo arrastraría de vuelta a la sombra del miedo? En su interior, otra batalla se preparaba, una que pondría a prueba tanto su valor como su artífice. La lucha continuaba inminente, y su voz, aún por encontrar, parecía gritar desde el fondo. La mañana siguiente a aquella intensa cena con su familia, Javier se despertó con la mente agitada. Las palabras compartidas con Pablo resonaban en su interior y un nuevo sentido de propósito empezaba a formar una chispa en su corazón. La conversación había sido un hito personal, pero también un punto de inflexión profesional. En aquel instante, Javier entendió que su música podía ser más que un simple refugio, podría ser la herramienta para su emancipación artística. Sin embargo, al repasar lo dicho, una sombra de duda comenzó a apoderarse de él. Las inseguridades que había creído dejar atrás volvían, susurrándole al oído que quizás nunca podría ser lo suficientemente bueno. Decidió que había llegado el momento de enfrentar esos miedos, de tomar medidas concretas. Cambiaría su rutina y se sumergiría en su trabajo. La música había sido la forma en la que tantas veces encontró consuelo. Ahora, era hora de convertir ese consuelo en compromiso creativo. Se dirigió al estudio de grabación local con la esperanza de conseguir una sesión de trabajo. La idea de exponer su música a otro lo aterraba y emocionaba al mismo tiempo. A pesar de la ansiedad que lo acompañaba, sabía que cada paso dado hacia la creación musical era un paso alejado de las expectativas ajenas. Su voz merecía ser escuchada, y lo que había compartido con Pablo se transformaría en el motor de su inspiración. Al llegar, los sonidos del estudio lo invadieron, el rasgueo de guitarras, el tamborileo de manos en la mesa de mezclas, y las risas de músicos conversando entre tomas. Sentía como si estuviera entrando a un santuario, un espacio donde las emociones se volvían melodías. Sin embargo, frente al micrófono, sintió el habitual tirón de la inseguridad. ¿Qué pasaría si su música no resonaba? Si no lograba conectar con las personas como anhelaba, aún así, decidió autoimponerse la disciplina de experimentar y explorar. Sentado junto a los músicos, comenzó a tocar. En cada acorde, en cada letra improvisada, se descubría más a sí mismo. En lugar de luchar contra el miedo, decidió abrazarlo. La vulnerabilidad se convirtió en su aliada, y así, una a una se desató las notas que había guardado tanto tiempo. La verdad brotaba de sus letras, su dolor, sus anhelos, sus triunfos y fracasos. Con cada sesión, su confianza crecía.
Los músicos respondían a su música con energía renovada, lo que le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Sin embargo, curiosamente, esa confianza también comenzó a despertar un nuevo tipo de ansiedad, la pregunta de si podía realmente construir una carrera en la música profesionalmente. Con cada experiencia, un fantasma se dibujaba tras él, la posibilidad del fracaso. Cierto día, mientras revisaba una grabación, sintió que, a pesar de los logros, había algo que aún no había abordado. Necesitaba una confrontación más directa con sus propios demonios. La historia familiar, a menudo un peso, era también su historia. Sentía que una pieza faltaba, y se planteó la necesidad de documentar ese viaje a través de una canción que contara su batalla interna y sus interacciones con Pablo, y así, Javier decidió que la próxima grabación sería diferente. Buscaría la esencia de su experiencia, le daría voz a su lucha personal y familiar en una canción. Mientras se preparaba mentalmente para este desafío, un nuevo miedo lo invadió. ¿Acaso estaba listo para exponerse completamente? Con el corazón en la mano, se planteó frente al espejo, estaba dispuesto a compartir su verdad con el mundo, incluso si eso significaba enfrentar al pasado y a la crítica. La creación de aquella canción lo llevaría a un nuevo nivel, pero el riesgo era abrumador. Mientras la melodía comenzaba a formularse en su mente, una pregunta inquietante se asomó entre sus pensamientos: ¿podría encontrar la fuerza para ser auténtico y honesto incluso ante el temor de perder el amor y la aceptación familiar? El tiempo apremiaba, y el futuro se presentaba incierto. El eco de su voz podría catapultarlo hacia una nueva realidad, o lo mantendría atado a viejas cadenas. La búsqueda apenas comenzaba. Javier se sentó frente al piano en el estudio, sus dedos descansando inertes sobre las teclas. La luz tenue iluminaba el polvo que flotaba en el aire, mientras el silencio se apoderaba del espacio. Había llegado el momento de concretar esa canción que lo llevaría a un nivel más profundo, y la presión se sentía abrumadora. Se dio cuenta de que era hora de encarar no solo sus miedos, sino también la historia que había estado esquivando, un relato que se anudaba con su propia identidad, con la partitura vacía delante de él. Se preguntó qué palabras darían vida a su verdad. Las melodías que había creado anteriormente parecían superficiales en comparación con la complejidad de lo que debía expresar. Cada acorde prometía una emoción, pero el miedo a la vulnerabilidad era una sombra constante. Javier comprendió que debía adentrarse en su trauma familiar, en las expectativas que su madre había depositado en él, y en las cicatrices que esas expectativas habían dejado en su alma. Mientras las primeras notas comenzaban a fluir, recordó las conversaciones que había tenido con su madre, cuántas veces había sentido la presión de sus ojos sobre él, esperando algo grandioso. Ese recuerdo se transformó en una mezcla de dolor y determinación. Sintió que su experiencia individual, su lucha con la identidad y el anhelo por la aceptación, debía ser la base de su letra. Levantó la vista y miró por la ventana hacia la calle, viendo a personas que pasaban. ¿Cuántas de ellas vivían una realidad invisible detrás de sonrisas forzadas? El deseo de ser auténtico se intensificó dentro de él, empujándolo a dejar atrás el miedo a la crítica. Sabía que lo que realmente importaba era la sinceridad de su música y su capacidad para tocar las vidas de los demás. Decidió crear un espacio seguro dentro de sí mismo, un refugio donde su voz pudiera alzarse sin temor a ser juzgada. En ese momento de claridad, comprendió que su música no solo era para él, sino para aquellos que había dejado atrás en su camino, aquellos que también enfrentaban sus propias batallas. Cada melodía podría ser un grito de libertad, un grito que invitara a otros a seguir su propio viaje de autenticidad. Las palabras comenzaron a fluir, envolviendo sus emociones crudas en una narrativa potente. La angustia y la belleza de su historia se entrelazaban en pequeños versos, cada uno destilando la esencia de su lucha interna. Javier se sentía empoderado. Fue un acto de rebeldía, de autoliberación. Sin embargo, el eco de la duda no se había desvanecido por completo. A medida que avanzaba con su composición, empezó a plantearse un nuevo dilema. ¿Estaba realmente listo para presentar esta versión de sí mismo al mundo? Podría soportar saber que su madre podría escuchar su canción y desear que su relato hubiera sido diferente. La idea de enfrentarse a sus propias vulnerabilidades, expuestas en esa letra, lo paralizaba. Ya era tarde cuando se detuvo, su mente enredada entre el aliento vital de la creación y el miedo que amenazaba con desbaratarlo todo. Un nuevo compás de su canción lo aguardaba, repleto de promesas y temores. Aún así, Javier sabía que no podía retroceder. El camino hacia su emancipación artística lo conducía a la rendición y reconciliación con su ser. Mientras la melodía resonaba en su interior, se dejó llevar por la incertidumbre, sintiendo que una decisión crítica y un nuevo reto estaban a la vuelta de la esquina. ¿Podría permitir que su autenticidad se manifestara sin el abrigo de las máscaras que había llevado durante tanto tiempo? La respuesta lo empujaba a un precipicio, y su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Qué le diría a su madre?
Con esa pregunta en mente, Javier sintió el peso de la verdad que se avecinaba, su canto resonaría bajo la atenta mirada de aquellos a quienes amaba. El momento de la verdad se acercaba rápidamente, y su música debía ser su voz. Estaba listo para la tormenta que podría desatar. El día de la presentación de su canción llegó como un torrente de emociones. Javier se encontraba en el escenario, frente a un público compuesto por amigos, conocidos y, para su sorpresa, la presencia de su familia. La mezcla de nervios y expectativas era palpable, pero él sabía que este momento representaba mucho más que un simple espectáculo. Era la culminación de su viaje personal, la manifestación de su deseo de autenticidad y la necesidad de comunicar su verdad. Mientras el sonido de la guitarra llenaba el espacio, se sintió transportado a la intimidad de su propio mundo. La letra que había compuesto era un reflejo crudo y honesto de sus luchas, su deseo de ser aceptado y, sobre todo, la búsqueda de su propia voz en medio de las expectativas familiares. Al empezar a cantar, cada nota era un grito de liberación, una forma de abrazar todo lo que había sido y todo lo que aspiraba a ser. Hoy no solo canto para mí, pensó, sino para todos aquellos que han sentido que sus sueños son invisibles. La emoción brotaba de su ser, y a medida que avanzaba en la canción, percibía cómo la multitud respondía a su vulnerabilidad. La atmósfera se transformó, el murmullo se apaciguó y una conexión genuina comenzó a emerger entre él y su audiencia. Al terminar la canción, se sintió consumido por una oleada de aplausos, pero más que eso, en su interior, había un eco de satisfacción y paz. Había compartido sus miedos y esperanzas de manera auténtica, sin las cadenas que lo habían estado aprisionando por tanto tiempo. En ese instante, Javier comprendió que no solo había superado su propio desafío, había comenzado a reescribir su narrativa personal. Mientras la música se desvanecía, sus ojos encontraron a su madre y su hermano en el público. La expresión en el rostro de su madre era un mar de sentimientos, lágrimas en sus ojos y una sonrisa de orgullo que aparecía como resultado de la vulnerabilidad que su hijo había mostrado en el escenario. Por otro lado, Pablo observaba con una mezcla de sorpresa e introspección. Javier sintió que ese era el momento perfecto para hacer las paces con las expectativas que habían marcado su relación. Con el micrófono aún en mano, Javier se dirigió a ellos. Me he definido por lo que otros han querido que sea durante mucho tiempo. Hoy, quiero que sepan que mi camino no es solo sobre cumplir con las expectativas. Este viaje es mío, y me gustaría que, desde ahora, podamos construir una nueva relación basada en el respeto a nuestras propias identidades. El silencio que siguió a sus palabras fue intenso, pero sentía que había liberado una carga pesada. Sin esperar respuestas inmediatas, se sintió ligero. La actuación no fue únicamente un éxito, sino una catarsis, una liberación de la presión que había llevado durante años. Días después, se reunió nuevamente con su familia. A pesar de la tensión inicial, el diálogo fluyó con más facilidad de lo que había esperado. Javier y Pablo empezaron a hablar sobre sus respectivos caminos, descubriendo que sus sueños, a pesar de ser muy diferentes, compartían similitudes. La música de Javier ayudó a Pablo a ver el lado vulnerable de su hermano, y Javier a su vez, pudo entender las presiones a las que Pablo se veía sometido. A través de este intercambio, ambos comenzaron a respetar y valorar las elecciones de vida del otro. La transformación de Javier no solo impactó su vida profesional, estaba remodelando su relación con su familia y con él mismo. La música se convirtió en su vehículo de expresión, permitiéndole conectar con sus emociones más profundas y construir un futuro que desafiara los límites de lo que otros esperaban. Finalmente, Javier estableció su propia banda y comenzó a trabajar en nuevas composiciones, integrando sus experiencias y aprendizajes personales. La respuesta del público fue abrumadora, y cada presentación se convirtió en un espacio donde podía ser completamente sincero. Javier había llegado a aceptar que su éxito no significaba solo reconocimiento público, sino la capacidad de continuar creciendo y abrazar su autenticidad. Con el auge de su carrera musical y su renovada relación familiar, Javier se llenó de confianza y sabiduría. Había hecho el viaje a través de sus propios miedos, descubriendo que su voz no solo le pertenecía a él, sino que podía ser la luz de otros en la oscuridad. Había logrado no solo ser músico, sino un artista en verdad. Mientras la luna se alzaba en el horizonte, Javier miró hacia el futuro con esperanza. La lucha por su identidad había dejado una huella profunda, pero ahora esa huella lo guiaba hacia un camino lleno de promesas, experiencias y conexiones auténticas. Estaba preparado para la siguiente etapa de su vida, y sabía que nunca volvería a mirar atrás. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo importa.